Hace más de un año el mundo se paralizó, pero tú no. Tú descubriste nuevas aficiones. Quizás te animaste a emprender o conectaste con tu familia más que nunca. Con esa nueva mirada, redescubre tu comunidad. Vuelve a asombrarte con tus paisajes, con tu historia. Vuelve a tu ciudad del saber. Naturaleza, arquitectura, creatividad, ciencias, emprendimiento, cultura, negocios, sostenibilidad, innovación. Llénate de anécdotas y de nuevas experiencias. Ven a sentir y pensar en un nuevo comienzo. Ven a Ciudad del Saber. Descarga la audioguía en Easy Travel y realiza un recorrido con increíbles relatos de esta comunidad innovadora. A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al Saber de la Ciudad. El día de hoy tenemos como invitada a la catedrática titular del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, la doctora Yolanda Marco, quien nos hablará del tema Historia del Movimiento Femenino en Panamá. Antes de iniciar el webinar, les recordamos al público que nos acompaña en la mañana de hoy que a mano derecha de su pantalla encontrarán un canal de chat donde pueden dejar sus preguntas y comentarios a lo largo de la mañana de hoy. A continuación, voy a leer una breve biografía de nuestra invitada. Yolanda Marco Serra es doctora en Educación por la Universidad de La Salle de Costa Rica, con una maestría en Género y Desarrollo por la Universidad de Panamá. Es licenciada en Filosofía y Letras de la sección de Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona en España. Pertenece a grupos de investigación e importancia académica como la Asociación de Antropología e Historia de Panamá, la Asociación Española de Investigación e Historia de las Mujeres y la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como en el octavo Congreso Centroamericano de Historia, como fundadora de la Mesa de Género e Historia en Guatemala al cumplir sus 20 años de inicio en el año 2016, y 100 años de Mujeres por la Vida y la Dignidad Nacional en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Entre sus trabajos más recientes de investigación están Mujeres de la Ciudad de Panamá, donde fue coordinadora e investigadora del estudio para la Comisión de la Conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Panamá en el año 2018. Diagnóstico sobre mujeres y CTI en Panamá, recolección de datos y análisis de la situación de las mujeres en el campo científico y tecnológico, un proyecto de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2018.
y pioneras de la ciencia en Panamá, investigación en la que fue coordinadora junto a la doctora Eugenia Rodríguez Blanco. Esto se llevó a cabo para el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS-AIP, donde fue la responsable de la investigación biográfica, trabajo publicado en el año 2022. A continuación, le cedemos la pantalla al doctor Guillermo Castro, quien nos dará unas breves palabras antes de pasar con nuestra invitada. Muy buenos días. Para la Ciudad del Saber siempre es muy grato colaborar con el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de Panamá, y en particular con investigadoras como Yolanda Marco. La intervención de Yolanda hoy tiene una especial importancia para nosotros. Acaba de ocurrir hace unos días apenas el deceso de la doctora Carmen Miró, demógrafa, cuyos méritos han sido difundidos, exaltados en la medida en que lo permite el estado de nuestra cultura, por así decirlo. Pero con una salvedad. Hemos destacado los méritos de Carmen, que son muchos, y era necesario hacerlo y justo hacerlo. Pero de pronto cuando hacemos eso, aislamos a Carmen, la presentamos como una figura que destaca, brilla sola, por así decirlo, en el universo. Y sin embargo, Carmen Miró hace parte de la historia del movimiento femenino en Panamá, de la historia de la participación de la mujer en Panamá, de la historia del crecimiento de la mujer panameña en una sociedad sometida, como diría alguien, a los males de una situación dependiente que se combinan con los males de un tradicionalismo patriarcal, de una terquedad ejemplar. En ese medio tan hostil ha ocurrido este movimiento. Lo digo pensando, por ejemplo, en que Carmen Miró, cuando estuvo en el Instituto Nacional, que fue donde estudió, tuvo como una de sus profesoras a Clara González. Y después, cuando llegó a la Contraloría, al Instituto Nacional, a la Dirección de Estadística y Censo, por ahí había pasado también, si no estaba activa en ese momento, Georgina Jiménez, que no tuvo una participación de orden académico-cultural tan destacada como la de Carmen, pero que fue la que introdujo a las ciencias sociales en Panamá como un campo de estudio. Uno podría explorar en múltiples direcciones esta relación de Carmen con otras mujeres en el plano académico, como la doctora Ligia Herrera, mi madre. Pero lo importante es que Carmen hizo parte, con todos sus méritos, de un movimiento más amplio, de una circunstancia más amplia, y de un país en el que las mujeres han tenido, tienen y tendrán un papel muchísimo más importante de lo que cualquiera creería a primera vista. Es en esa perspectiva que le damos ahora la bienvenida a Yolanda y queremos escuchar lo que tenga por decirnos ahora sobre la investigación que ha hecho acerca de la historia del movimiento femenino en Panamá. Yolanda, por favor. No se oye. Permiso, doctora Yolanda. Recuerde encender el micrófono. Perdón. Ahora sí. Sí. Gracias, Guillermo. Gracias a la Ciudad del Saber por la invitación. Yo terminaré mi intervención, ese es el propósito, retomando un poco las palabras que el doctor Castro acaba de tener, relacionándolo con esa historia que es la última
la última investigación en la que he participado junto con un equipo muy, muy interesante, muy importante, diría yo. Cuando hablábamos de la presentación esta, Guillermo me decía que lo que le interesaba es mi experiencia, que lo que interesa es mi experiencia de trabajo, mi experiencia investigativa. No pretendo, por lo tanto, aquí hacer historiar de nuevo y hablar fundamentalmente sobre lo que ha sido la historia de las mujeres en Panamá. Voy a hacer algo que no hago normalmente, que es una presentación más personal, más desde mi experiencia, desde mis intereses, lo cual me deja un poco nerviosa, porque me parece no es una falsa modestia. Entiendo que debo de hablar de mi formación y un poco de mí para que ustedes puedan entender lo que ha sido el desarrollo de mi trabajo posteriormente, ¿no? Y eso es algo que usualmente no hago. De modo que con esta brevísima explicación paso a explicarles, más que explicarles, lo que quiero es reflexionar en voz alta, reflexionar con ustedes sobre esto, la historia, qué es la historia de las mujeres en Panamá, desde mi perspectiva. En primer lugar, me sitúo a mí porque esto me hace recordar lo que les voy a decir, una obra de la historiadora francesa Michelle Perrault, que se llama Mi historia de las mujeres. Y ella subraya el mí, porque efectivamente, como en todas las ciencias, no solo en las ciencias sociales, sino en todas, aunque a veces las ciencias de la naturaleza y las ciencias exactas parece que son más objetivas, más irrefutables en sus conclusiones, pero eso no es así. La subjetividad, la persona de quien lo hace, el sujeto investigador, en este caso sería yo, tiene una influencia indudable. Entonces lo honesto es, me parece a mí, que quien investiga, quien va a hablarles, en este caso yo, les explique un poco cuáles son mis referencias teóricas y mi experiencia también investigativa. Porque no existe lo que a veces, como antes apuntaba, se sugiere, que es que las ciencias son neutrales. Hay un intento de objetividad, por supuesto, un intento que uno puede juzgar fundamentalmente atendiéndose a la metodología de la investigación, a la construcción de los argumentos, de las pruebas, en algunos casos, de las ciencias naturales, etcétera. En el caso de la historia, la contrastación de los argumentos y las afirmaciones con el razonamiento y las pruebas que hay detrás de estas ideas, ¿no? Yo nací en España, como algunos saben, en España, una España que vivía en una etapa de la posguerra, posterior a la guerra civil, en una España absolutamente dictatorial, controlada por un aparato político represivo absolutamente anulador de cualquier intento de salirse de este control social y político que tenía el Estado. Recibí una educación laica y pública porque yo siempre he estudiado, salvo la última etapa, mi doctorado en La Salle, pero todos mis estudios se han hecho en sistemas públicos de educación. La educación en España fue pública desde la primaria hasta la salida de la universidad, pero no era laica. La educación laica es la que recibía de mi casa, de mi familia, una familia que había sido represaliada durante la posguerra, como tantas, como la mitad, como mínimo, de España. En esa España del nacionalcatolicismo, que era la forma que el fascismo, podríamos decir, o el filofascismo que existía en el país,
tenía como propia, ¿no? Con una influencia absolutamente determinante de la Iglesia, ¿no? De ahí que se le ha llamado a esta forma de cultura imbuida, determinada o controlada por la Iglesia Católica de esta manera, el nacionalcatolicismo. La universidad, la escuela primaria, todo estaba regido por estas formas de culturas de pensamiento, ¿no? Pero era una escuela pública y pese a eso era instrucción pública, y esto lo reivindico como algo muy importante porque creo, y esto por supuesto no es una idea original, la diferenciación de las personas, la desigualdad empieza en la educación. Y es importante que la educación pública, incluso en mi caso, que era un país dictatorial, fuertemente controlado y por las ideas hegemónicas en este momento y por la fuerza y la violencia, pese a eso permitía, y sobre todo ya en la universidad, en el último periodo de mi formación, la llegada de ideas extrañas y que atentaban contra este mismo sistema, pese a eso, ¿no? De modo que la educación pública siempre, a pesar de todo, permite mucha más libertad que la enseñanza privada y es más igualadora. Recuerdo al doctor Castillero Calvo cuando él habla de dónde sale, cuáles son las cualidades o las características, mejor dicho, de un historiador o historiadora. Y él habla de que hay tres cosas fundamentales: la pasión para él, ¿no? La pasión por la investigación, los archivos, es decir, el buscar, la búsqueda de las fuentes. Claro, en su caso los archivos son yo diría en la tradición más pura y más tradicional de la historia, son los documentos oficiales, ¿no? Documentos escritos además, ¿no? Y por último, él habla de la escritura, la necesidad de escribir, de transmitir los resultados de la investigación. Yo en esto estoy muy de acuerdo con él. Si no existe la pasión por la investigación, no puede haber un historiador o historiadora, no se puede. Lo primero es eso. Lo segundo, por supuesto, es tener una metodología de investigación adecuada, fundamentada en las fuentes apropiadas. Y estas fuentes, bueno, a lo largo de la evolución de las corrientes distintas historiográficas, pues han ido cambiando y sobre todo, yo diría, más que cambiar, han ido ampliándose. Y por último, la escritura. Decía Ricardo Soler que un historiador no puede ser ágrafo, es decir, no puede haber un historiador que no escriba, eso no tiene sentido. Entonces, de esa educación que les mencionaba antes, nace mi interés, mi pasión por la historia, de esas experiencias personales, de las experiencias familiares, de las experiencias colectivas, de esa España de la época. Nace esa pasión por conocer mi mundo, mi sociedad. Cuando entré en la universidad yo quería estudiar, tenía las ideas muy borrosas, pero me interesaba la sociología o la antropología, pero en la universidad cuando yo llegué no existían esas carreras, así que lo más parecido fue la historia y en eso me quedé, afortunadamente, porque creo que fue un acierto. Les pongo aquí algunas imágenes que yo creo que las imágenes a veces enseñan más que la palabra, y esto es una escuela de Valencia en el año 46. No estoy yo ahí, ni es mi escuela, pero era tan parecida que me pareció una buena forma de ambientar lo que les estaba diciendo, ¿no? La pobreza, que en estas otras imágenes que tomé de una pintora, Amalia Avia, que nació en el año 26 y murió en el 2011, son imágenes del Madrid de la década de los 50. Ella pertenece a esa generación de los 50, a una generación de artistas, en este caso de pintoras, que por mucho, mucho tiempo han sido ignoradas, han estado también invisibilizadas, desaparecidas. El aire, la atmósfera que ella transmite de oscuridad, de ese aire gris, es tan de la época
porque a mí me parece que es una buena forma también de acercarles un poco a ese mundo en el que yo nací y me crié y me eduqué. Son imágenes de Madrid, como ustedes ven aquí también. Bien, quiero antes, dicho esto, que es un poco lo que les decía, hablarles un poco de mí misma, sigo también un poco en la misma línea para hablar acerca de qué entiendo yo por historia y por historia de las mujeres y cuál ha sido mi experiencia investigativa. Estaba leyendo en estos días una obra que me ha impresionado muchísimo, que es de una autora, Irene Vallejo, El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Y tomé este párrafo que me parece que dice mucho acerca del poder de la historia y de la historia que es escrita. Y esto remite un poco a esta definición tradicional de que la historia comienza con la escritura, ¿no? con el escrito, que a veces nos parece que es, y que es de hecho arbitraria, ¿no? Porque no es así. Sin embargo, me parece que la reflexión que ella hace aquí es interesante y me permito leerla. Ella se refiere en esta historia que hace de los libros a la antigüedad clásica, al tránsito de la tradición oral a la tradición escrita. Y dice ella, mientras disfrutamos de la épica homérica, con su poder de fascinación y sus instantes de apabullante belleza, debemos mantenernos en guardia como lectores, conscientes de que procede, esta épica homérica dice, de que procede de un mundo dominado por la aristocracia patriarcal griega a la que el autor ensalza sin cuestionar sus valores. La posibilidad de narrar una historia libre y transgresora es ajena a una época en la cual los poetas eran centinelas de la tradición. Y este subrayado es mío. Continúa diciendo, habría que esperar hasta la invención de la escritura y de los libros para que algunos escritores, siempre en minoría, empezasen a hablar con la voz de los díscolos, los rebeldes, los humillados y ofendidos, las mujeres silenciadas o los apaleados y feos tersites. Efectivamente, la historia escrita, por más que nos parezca esta división tradicional, esta periodización entre prehistoria e historia arbitraria, que repito, lo es, pero sin embargo hay que prestarle atención a esto, que solamente lo escrito, y esto enlaza un poco con lo que decía acerca de la opinión de Castellero Calvo, de que hay que investigar y hay que escribir y hay que argumentar, hay que mostrar, no es suficiente hablar. Ella hace esta diferencia que me parece entre la tradición oral y la escrita muy importante. Esto para mí justifica la historia, ¿no? Y hay una opinión también que viene de un autor de Mozambique, como ustedes ven, y que recoge también Vallejo, refiriéndose a la escritura. Dice, parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. Cada página es una caja infinita de voces. Efectivamente, ¿no? Las letras, los dibujos no son, la escritura no es personal, no es individual, siempre recoge la cultura de una forma u otra, siempre hay un colectivo detrás de esto. La historia con la que yo me tropecé cuando llegué a la universidad, y aquí en estas fotos les ilustro un poco esto. Esta es una foto de la Universidad de Barcelona, donde yo estudié, de la casa, digamos, original, la más antigua. Aquí es la que se fundó, es donde estaba la Facultad de Geografía e Historia, donde yo estudié. Y este es Jaume Vicens Vives, que fue el gran modernizador de la historiografía española desde los años 50, que murió muy joven. Y este es uno de sus discípulos, Émile Giralt. Él fue profesor mío. He de confesar que yo fui muy mala alumna porque había muchas cosas que me distraían en la época, ¿no? Como salir a manifestarse contra la dictadura y cosas parecidas. Pero de todas maneras, pasado el tiempo me doy cuenta de que su influencia fue mucho mayor de lo que yo pude pensar en su momento, ¿no? Jaume Vicens Vives llegó a una España
donde habían sido purgados todos los historiadores de la época republicana y por supuesto él fue también purgado, reprimido, pero él tuvo la capacidad de insertarse de nuevo en la universidad, de participar en este Congreso Internacional de Ciencias Humanas en París el año 50, al que participó, le puso en contacto con las corrientes historiográficas más modernas de la época y él cuando regresó creó centros de estudios históricos, revistas y empezó una transformación. Esa era una de las cosas por las que a mí me atraía la Universidad de Barcelona. Yo debía de haber estudiado en Valencia, pero me fui a Barcelona. Algunos alumnos suyos todavía son, hoy en día, bueno, algunos ya han muerto, como Giral, pero otros son, o como Joseph Fontana, por ejemplo, o John Eliot, que acaba de morir, Pierre Vilar también, aunque Pierre Vilar, él no fue nunca, él es un historiador ecléctico que se nutre de la escuela de los anales sobre todo, y que, digamos, toma, también dialoga con la historiografía marxista, pero nunca fue marxista. En esta época están haciendo en la década de los 60 y 70, cuando yo estudié, un nuevo sujeto histórico. Es el momento en el que nace la historiografía feminista, que a mí me influyó muchísimo, ¿no? Esto se corresponde, bueno, esta historiografía lo que hace es crear un sujeto nuevo en la historia. Ya las mujeres van a ser, de la misma manera que en otros momentos de la historia nacieron otros sujetos, también será esto lo que pasa con las mujeres. Aquí retomo un poco algunas ideas de Edward Thompson, que fue un historiador británico marxista de la escuela británica marxista tan influyente y tan heterodoxa, no tiene nada que ver con la historiografía ortodoxa soviética, nada absolutamente. Thompson habla, dice estas dos, bueno, retomé de una obra suya, La formación de la clase obrera en Inglaterra, que es del año 63, algunas frases porque creo que pueden ser iluminadoras. Él dice, la clase obrera no surgió como el sol, las mujeres y su protagonismo histórico no aparecen así como de repente cuando amanece y sale el sol, en un momento determinado. Estuvo presente en su propia formación. La clase obrera se construye ella misma en un proceso, es un proceso histórico. Y sigue en un extracto que tomé de su libro, la noción de clase entraña la noción de relación histórica y es un proceso fluido, cobra existencia cuando algunos hombres, también podríamos sustituir esto por mujeres, de resultas de sus experiencias comunes, heredadas o compartidas, sienten y articulan la identidad de sus intereses a la vez comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos y habitualmente opuestos a los suyos. Thompson no entiende, y eso es una de las cosas, de las grandes aportaciones que él hace, clase como una categoría, como se entiende tradicionalmente por la ortodoxia marxista, muy centrada y absolutamente, prácticamente en lo económico. Esa es una de las cosas que hay que distinguir de su obra. Esto mismo se podría aplicar a las mujeres y su construcción como sujetos históricos. Son las mismas mujeres en su proceso, llegando a la universidad y empezando a investigar cuando empiezan a crear los estudios de la historia de las mujeres. Y yo debo aquí en estas imágenes, este es como mi comienzo en los estudios históricos y la historia de las mujeres. Yo hice dos trabajos, uno fue la traducción de esta obra, de esta socialista utópica, bueno, esta es la terminología de Engels, de esta utópica, diría yo. Flora Tristán, yo traduje este libro en ese momento, eso creo que fue en el año 79 o 78, y esto para mí fue algo muy, muy impactante, tanto como la introducción que hice para este libro, de Alejandra Kollontai, una dirigente bolchevique que escribió en sus años mozos de comienzos de la revolución,
la autobiografía de la mujer emancipada. Esta es la traducción del título que dice doña Emilia Pardo Bazán. El original realmente es Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada, pero doña Emilia consideró que eso era demasiado fuerte. Es el libro que tradujo Emilia Pardo Bazán del alemán, luego fue retomado en los años 70 y 80 y publicado de nuevo. Pero yo creo que el mayor impacto para mí fue el trabajo de Mary Nash, una historiadora hispano-irlandesa que llegó a España muy joven, a finales de los 70, que hizo su doctorado sobre las mujeres de la República y su relación y las mujeres del movimiento obrero en esta etapa. Bueno, es una autoridad mundialmente reconocida. Ella fue la que introdujo los estudios de historia de las mujeres en España. Este no es su primer libro, es uno que encontré y que les puedo mostrar. Rojas, las mujeres republicanas en la guerra civil. Ahí empecé a interesarme y a descubrir este mundo que por lo demás era una reivindicación, y los estudios de las mujeres eran un fruto en esta etapa del surgimiento del movimiento feminista y la llegada a la investigación y a la docencia de mujeres en las distintas ciencias, especialmente en las ciencias sociales. Son mujeres sociólogas, economistas, historiadoras, sobre todo lingüistas, antropólogas, las que inician estos estudios, ¿no? Mary Nash fue el gran descubrimiento para mí. Cuando llego a Panamá, y esta es la parte que me interesaría más, me encuentro, bueno, primero tengo que aprender historia de Panamá, por supuesto, porque conocía, pero no conocía tanto, ¿no? Cuando empiezo a leer, sobre todo, bueno, me encuentro, yo conocía antes a Ricaurte Soler, por supuesto Castillero Calvo, Jaén Suárez, a Celestino Araúz y Patricia Pizurno, digamos que algunos de los que yo en este momento se me aparecía, y creo que son los grandes historiadores de Panamá en las distintas etapas, ¿no? Cada uno de ellos especializado en distintos periodos históricos y distintas temáticas, ¿no? Pero fuera de la riqueza de estas obras que siempre permiten muchas más ideas, son mucho más sugerentes, en términos generales me encuentro con una historia, sobre todo la que se enseña en la escuela, una escuela de héroes y heroínas, una historia que está centrada y buscando, y siempre con el tema, la preocupación de la creación de la identidad nacional y la creación de la nación. Eso que preocupaba a los fundadores de la patria en el comienzo de los años del siglo XX, Morales, por ejemplo, cuando habla eso, y una historia que está centrada, que tiene el foco puesto en la lucha por la construcción del Estado-Nación, sacando de esto con la lucha contra, con una línea sobre todo casi única, que es la lucha por la recuperación del territorio nacional, por acabar con el enclave de la zona del canal. Eso es perfectamente explicable, por supuesto, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto impidió por mucho tiempo actualizar la historia en Panamá, como estaba ocurriendo en otras partes del mundo. No me refiero solamente a Europa y a Estados Unidos, sino en otros lugares de América, por supuesto, ¿no? De México, sobre todo, del Cono Sur, Chile, de Argentina, Uruguay, que en esta época ya, estoy hablando de la década de los 80, tienen historia económica bastante importante, tienen también investigación en historia de las mujeres, historia del movimiento obrero y en general de movimientos sociales. Y en Panamá, por ejemplo, la historia social, la historia de los movimientos sociales específicamente, viene en esta época sobre todo
por la sociología. Son los sociólogos los que indagan y trabajan este tema, ¿no? De modo que desde mi punto de vista, la focalización en estos temas, la necesidad de crear héroes, heroínas, hace que las mujeres queden sometidas a esto que es un estereotipo de las mujeres. Las mujeres que aparecen en la historia son las que tradicionalmente han sido creadas, sobre todo en América Latina, desde el siglo XVIII, ya desde la época de la independencia, la necesidad de que las mujeres aparezcan también en esa especie de santoral de héroes que se crean a partir de esta época, ¿no? Son muy pocas las conocidas, las que todavía son conocidas casi exclusivamente, ¿no? Pero ya hay movimientos, yo creo que la década de los 70 y el Año Internacional de la Mujer y la década de la mujer tiene que ver con la aparición, no creo, estoy segura, no solamente de nuevos movimientos de mujeres, la UNAMUD y la FENAMUD específicamente, sino también que aparezcan las primeras historias, las primeras investigaciones y trabajos publicados de historia de las mujeres. Yo resalto siempre el trabajo de Juana Raquel Oller de Montfort, que su nieto, creo que fue, es el que lo publica en 1978. Un trabajo ya había muerto 3 años antes y él rescata el texto y lo publica, que es una galería, se puede decir, de biografías de mujeres que ella conoció, que fueron coetáneas suyas y destacadas. Ahí hay de todo, educadoras, científicas, etcétera, y políticas, ¿no? Y que se asemeja a lo que en los años 40 fueron estas biografías que, por ejemplo, Mary Beard, la Mary Beard de esa época, publicó. La biografía es la primera forma en que se habla, se hace un intento de visibilizar a las mujeres en la historia, porque en esta primera etapa, desde los años 60 y 70, la historia de las mujeres es una historia que tiene un objetivo, que es visibilizar. Las mujeres siempre han estado en la historia, pero no en la historia oficial, no en la historia que era la historia hegemónica. No eran políticas, no eran militares, no estaban en el poder político, en el poder económico, que son los temas que en la historiografía positivista, en la historiografía decimonónica del siglo XIX, pero que sigue siendo también la más importante en el siglo XX y que todavía en Panamá tiene una grandísima influencia en la época, las mujeres no están ahí. Y este es uno de los primeros problemas que la historia de las mujeres se plantea. ¿Dónde están las mujeres en la historia? Si la historia la hacen los colectivos humanos, no son solamente un sector, unos seres extraordinarios, unas personas extraordinarias. Entonces, el primer gran cambio, primero sería encontrar estos espacios donde están las mujeres. Es lo que se llama la historia contributiva, que es la visibilización, el hacer visible a las mujeres en la historia. Lo que trata esto es no solamente de ir y tomar mujeres destacadas. Recuerden que en la historiografía tradicional de carácter positivista estudia hechos extraordinarios, hechos históricos, que son aquellos que son irrepetibles y que son hechos que tienen, en los que tiene gran relevancia, una relevancia fundamental, los personajes extraordinarios, caudillos militares, políticos, etcétera, ¿no? Esta, digamos, es la idea tradicional de la historia, de esa historia que desde mi punto de vista es predominante todavía en el país en el siglo XX. Buscar a las mujeres en la historia obliga a cambiar, es una razón más para contribuir a los cambios que están ocurriendo en la historiografía en este momento, que es un cambio en la concepción de la historia. Meter a las mujeres en la historia significa cambiar lo que se piensa que es historia.
la historia no es de los hechos extraordinarios, la historia tiene que ver, es una visión integral de la evolución de las sociedades humanas y de sus protagonistas, que tienen relevancia mayor o menor dependiendo del momento, que se interrelacionan, etcétera. Es incluir la economía, es incluir la sociología, etcétera. Bueno, aquí es lo que ha pasado en Europa desde los años 40, incluso antes, con la Escuela de los Anales, es su diálogo con el materialismo histórico, y otras escuelas y otras corrientes historiográficas que parten también de otros ámbitos, como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero que en Panamá todavía en esta época no tenían representación, por decirlo así, ¿no? Las obras de Castillero Calvo vendrán después. Antes, sí, y esto hay que mencionarlo, los dos grandes historiadores que cambiaron la historia de Panamá, creo yo, fueron Gastiazoro, el doctor Carlos Manuel Gastiazoro, por supuesto, porque él fue el que trae, con sus estudios de doctorado, trae esta idea de que la historia tiene una metodología científica, que es la metodología de la historia positivista, pero que es la metodología que seguimos utilizando todos, la crítica interna del documento, la crítica externa, etcétera, que es básico y que es fundamental para cualquier historiador o historiadora. Gastiazoro fue el que introdujo esto y es el padre de muchos, bueno, el padre, el maestro de muchos de los más importantes historiadores, Araúz, Castillero Calvo también en algún momento, ¿no? Muñoz, etcétera. Entonces, este fue uno, pero está el otro que es Ricaurte Soler. Ricaurte Soler, desde la perspectiva del marxismo, tiene una obra de invaluable, pero a diferencia de Gastiazoro, él, desde mi punto de vista, no creó una escuela, pero sus obras son una escuela todavía de la que hay mucho que aprender, ¿no? De modo que cuando nos encontramos con ese rescate de la historia en esta época, como el que hizo Oller de Mulfort, o más tarde, en el año 82, Rosa María Trejos es una estudiante, esto es una participación política de las mujeres en Panamá del año 82, es un estudio histórico-sociológico de una estudiante, es una tesis de graduación de una estudiante de administración pública, que se refiere a lo que ha sido la experiencia de las mujeres en la década de los 70, que fue tan importante su participación. Esto yo lo considero que son como los antecedentes para que en la década de los 80 y los 90 empiece a haber una historia distinta. Y bueno, esto me causa un poco de sonrojo, pero me tengo que referir a libros en los que yo estoy involucrada. Esto es parte de lo que yo diría historia contributiva. Estas mujeres que cambiaron nuestra historia, que fue una publicación del año 97, se hizo en un contexto de un grupo de mujeres investigadoras de la filosofía, desde las relaciones internacionales, la sociología y el derecho, que constituimos, y la historia, que constituimos un grupo que llamamos Taller de Estudio en la Universidad de Nacional. Ángela Delgado, un poco la madre de este proyecto, y también ha tenido mucho impacto. Yo no sé por qué, sigue siendo una de las obras más conocidas, aunque yo creo que es una historia todavía muy tradicional, que lo que hace es visibilizar a las mujeres importante, pero hay un elemento nuevo que lo enmarca dentro de la historia contributiva, es decir, de la contribución que desde la historia de las mujeres se hace a la historia general. Porque aquí se introduce el sujeto histórico de las mujeres organizadas en los grupos feministas, sobre todo, aparecen otras organizaciones, pero sobre todo el Partido Nacional de las Mujeres y la Sociedad Nacional para el Progreso de las Mujeres. Y la profesora Marcela Eira Reyes, que tiene este trabajo que lastimosamente la edición es muy mala, pienso yo.
es un estudio sobre el trabajo de las mujeres en el Canal de Panamá. Es un estudio también pionero en este sentido, muy importante. Creo que aquí se está atisbando ya lo que será la visibilización de las mujeres en la historia y la visibilización también de las mujeres en un ámbito distinto al tradicional, que es la historia social y la historia de los movimientos del trabajo y de la historia económica, ¿no? Estos otros trabajos en la historia de los movimientos de mujeres en Panamá en el siglo XX es un intento de hacer una reconstrucción primera de la evolución de las mujeres organizadas en el siglo XX en Panamá. De Fernando Aparicio, Josefina Zurita, Miriam Miranda y yo en este trabajo que cubre todo el siglo XX desde la experiencia de mujeres en el Canal de Panamá y sus relaciones con las mujeres al otro lado de la ciudad hasta la invasión en 1989. Otros trabajos que siguen siendo trabajos contributivos, que añaden información y que a la vez yo diría que son bastante tradicionales, sobre todo este no lo es tanto, porque aquí hay una gran cantidad de información, hay un intento de incluir otros temas como mujeres en el movimiento obrero, que sí era conocida la gran militante del Partido del Pueblo y madre, por decirlo así, del sindicalismo panameño, una de las, pero no es, este es un libro por encargo y es sí, mucho más tradicional, son biografías clásicas, pero la biografía de mujeres en la historiografía, digamos, desde finales del siglo XX, se diferencia de las biografías tradicionales. Yo antes mencioné a Mary Beard, que es una investigadora, una historiadora británica que hace un estudio de mujeres poderosas, de mujeres valiosas, y es un trabajo sobre biografías de mujeres dentro del orden, digamos, tradicional. La biografía, tradicionalmente, es un género que tiene muchos visos de hagiografía, es decir, para ensalzar a los personajes biografiados. Las biografías dentro de la historiografía feminista y la historiografía de historia de las mujeres dentro de esta corriente historiográfica, y esto es lo que pretendía hacer yo con la biografía de Clara González, es una biografía que se piensa como un estudio de caso, un estudio en profundidad de un personaje que combina tanto lo extraordinario como lo ordinario, lo cotidiano, porque recuerden, la historia de las mujeres, como otras corrientes historiográficas actuales, no se piensan como la historia de los personajes y los hechos extraordinarios, sino como la historia integral, que integra en ella todos los aspectos de la vida de las sociedades y sus relaciones, mundo del trabajo, de la economía, de los poderes políticos, de las relaciones internacionales, etcétera, de las relaciones intergenéricas entre hombres y mujeres. Se piensa de esta forma, y eso nos lleva a la vida cotidiana, que es donde precisamente está la vida de las mujeres, donde se desenvuelve. Por eso les decía antes que pensar en la historia de las mujeres y en estudiar historia de las mujeres significa buscar abrir temáticas nuevas, darle un cambio, por lo tanto, a la historia tradicional, sumergirse en la historia cotidiana, la historia de las familias, la historia de las personas en otros ámbitos de trabajo, el mundo de los cuidados, no solamente del trabajo remunerado fuera de la casa, en otras temáticas, la historia de la niñez, la historia, por supuesto, de las relaciones
de las relaciones reproductivas y de los métodos de anticoncepción, etcétera, etcétera, la historia de la salud. Es integradora de todos los aspectos de lo que constituye la vida y las relaciones de las personas y de los grupos humanos. Entonces, es por eso historizar, biografiar a una persona en ese mundo de lo que es corriente, de lo que es similar a otras muchas. Pero a la vez, esa persona tiene algo distinto, desempeña un papel en un momento determinado, como en el caso de Clara González y de otras muchas, tiene un papel único, relevante. Por eso une esto lo extraordinario con lo ordinario, con lo normal, y se constituye en un estudio de caso que trata y consigue llegar a conocer en profundidad a la persona, sus relaciones en todo este complejo, en esta compleja red de relaciones que constituye la vida de una sociedad y su historia, su evolución, su cambio y no cambio, lo que cambia y lo que no cambia. Por lo tanto, no es la forma tradicional. Antes se estudiaba, pues, que, no sé, Isabel I de Inglaterra, porque había sido una gran reina, y entonces se trataba de mostrarla así, como una gran reina, obviando las cosas que no tenían que ver con esa grandeza que se le atribuía, ¿no? Es un poco esta nueva idea de las biografías que pretenden, a través de un estudio de caso de una persona que reúne en sí lo más cotidiano con lo más extraordinario, que se cruza, se inserta además con un sujeto colectivo, y que de esta manera nos da mucho más información sobre las distintas etapas históricas por las que la vida de esta persona atraviesa. Eso es un poco el propósito de las biografías, sin quererlo, creo yo, sin haberlo planeado, me refiero. Yo me encontré con Clara gracias a Ángela Alvarado, debo de reconocerlo siempre. Ángela murió ya, pero fue una persona muy importante en el origen de todos estos estudios. Ella era abogada. Y Clara, a lo largo de mucho tiempo, fue haciéndose una especie de obsesión, su conocimiento. Tuve la suerte de acceder a unos archivos que su familia cuida y sostiene, y con esto creo que es importante hacer un llamado también a la recuperación de tantos archivos personales, más pequeños o más grandes, de tantas mujeres y también hombres, debe haber seguro, que están desperdigados en custodia de las familias, pero que no forman parte del acervo cultural e histórico del país, porque no llegan, no tienen forma de llegar y de ser custodiados en la Biblioteca Nacional o en los archivos nacionales. Eso es una deuda que tiene el país con tantas y tantas personas. Finalmente les puse aquí esta, que es la portada del libro Pioneras de la Ciencia en Panamá. Es el último trabajo de investigación. Es un trabajo coordinado por la doctora Eugenia Rodríguez Blanco, que es antropóloga, y yo trabajé como parte del equipo en el que estaba también Vania Rocha, periodista, y Patricia Roger, una socióloga recién graduada. Yo coordiné, estuve a cargo, mi responsabilidad fue el tema de hacer las biografías, ¿no? Biografiar. Y ven ustedes aquí en la portada, esta es Carmen Miró, y aquí enlazo con lo que decía Guillermo Castro al comienzo. Es una forma, en este caso, es una temática nueva la que se introduce en el estudio en la investigación y estudio y el conocimiento de la historia de las mujeres en Panamá, que es de mujeres en la ciencia, mujeres invisibilizadas, olvidadas, y que han tenido, sin embargo, un papel y una influencia muy importante. Y esto es en lo que esta investigación estamos tratando de llevarle al público, a la gente. Una de las científicas, son 24 las que investigamos, hay muchas más, pero bueno, estas fueron pioneras, eso es indiscutible. Y bueno, este es un trabajo recién terminado, el libro todavía no se ha presentado, se presentará el 10 de octubre, y aquí, bueno, la portada ilustra una de las ideas principales: mujeres muy pocas, únicas, pero que fueron pioneras y tuvieron un papel destacadísimo, como antes mencionaba Guillermo, de la doctora Carmen Miró.
La historia tiene muchos retos todavía a nivel general, pienso yo, en Panamá. Creo que se están incorporando temáticas muy nuevas y que hay historiadoras e historiadores jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero que su trabajo es muy joven, muy juvenil, digo, por lo novedoso en el ambiente. Puedo mencionar algunos, pero me quedaría corta y entonces, bueno, algunos ustedes los conocen porque han tenido más, una mayor, se han asomado más a los medios en sus trabajos. Marix Salaso es una de ellas, Rolando de la Guardia, que ahora mismo no está en el país, es otro, Patricia Pizurno, que a pesar de que hace tiempo que está trabajando en la historia, está incursionando en el mundo de la historia cultural. Su última publicación, Panamá 1942, en el ámbito del mundo de la historia de las emociones, es muy importante. Miriam Miranda, que está trabajando en una historia de la prostitución en Panamá, también dentro del ámbito de la historia cultural. Marcela Camargo, que es la introductora de la historia oral, de la que yo aprendí muchísimo. Estoy mencionando mujeres, como ustedes ven, pero hay hombres. Fernando Aparicio siempre creo que tiene un puesto relevante porque ha incursionado en varias temáticas, pero siempre tratando de estar ahí también apegado a lo nuevo, aunque sus temas de interés no son los mismos que yo tengo en general. Y tantos otros, y hay estudiantes, hombres y mujeres, que creo que de ellos tienen más oportunidades ahora de salir, de estudiar, de conectarse, porque si recordamos en la historia, los grandes historiadores e historiadoras del país, todos ellos tuvieron posibilidad o de formarse en el exterior o de relacionarse con las grandes corrientes historiográficas que estaban en el ámbito de la comunidad de historiadores internacionales, todos ellos. Y creo que la juventud, hay algunas generaciones que no tuvieron esa oportunidad o que no la quisieron aprovechar por algunas razones, pero creo que de ahora en adelante pueden tener más posibilidades, y por lo tanto yo confío en que la historiografía panameña va a crecer mucho, se va a diversificar mucho y que va a haber gente nueva interesada en la historia de las mujeres, porque hay mucho por hacer todavía. Otra historia creo que es necesaria y que es posible, una historia científica que sea fruto de la investigación en todas las fuentes, primarias especialmente, pero también documentales, artísticas, orales, etc., ¿no? Creo que hay una absoluta necesidad en Panamá del estudio de la historia de los tiempos largos. Ya no hablo de estructuras, podría hablarse también en este sentido, pero el tiempo largo de la historia, porque creo que ese es un déficit muy importante que tiene la historiografía panameña, el estudio de la evolución de las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales, ¿no? Una historia que sea integradora, totalizadora, no en el sentido que hablaba Pierre Vilar de la historia total, que me parece que es un desideratum muy complicado de alcanzar, que sea explicativa, no solamente narrativa, y que sea realizada por profesionales que conozcan estas metodologías y que las practiquen, y que, vuelvo con esto al comienzo, que tengan la pasión, la metodología y la formación para investigar en las fuentes archivísticas y en todas las otras, y luego que escriban, porque, recordando a Ricaurte Soler, no puede haber historiadores ágrafos, es un contrasentido esto, ¿no? Una historia que en definitiva sea formadora de ciudadanía, no solamente, diría, o no exclusivamente, o no centrada en el tema de la creación de la identidad nacional. Yo tengo opiniones muy personales y discrepantes de esto,
Creo que la historia debe servir para formar ciudadanía, para entender el funcionamiento de las sociedades pasadas que nos ponen sobre la pista de los problemas actuales, que nos enseñan cómo lo resolvieron problemas similares en el pasado o no lo resolvieron, pero que son ejemplos importantes para conocer nuestra realidad y manejarnos de ella. La historia nos da un análisis crítico de la realidad y eso nos da libertad. Quien puede tener un análisis crítico de la realidad tiene la libertad para pensar y para actuar. La historia ayuda también a comprender la complejidad. Eso es muy importante porque las sociedades humanas son muy complejas y los acontecimientos muchísimo, muy complejos, ¿no? Cualquier fenómeno social, por lo tanto, ya sea económico, político, etcétera, es muy importante entenderlo en su complejidad. Esto es, la historia enriquece el pensamiento y, como dice Joaquín Prat, la historia enriquece el pensamiento y relativiza el conflicto, lo conflictivo. Y creo que con esto terminaría. Podría recordar, me disculpan personas que quizá, colegas cuya obra quizá no haya mencionado, pero a todos de alguna forma les recuerdo y les aprecio. Con esto termino mi intervención. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo, nadie me ha reprimido, así que gracias por su atención. Y espero si hay alguna intervención o alguna pregunta. Gracias de nuevo. Muchas gracias, doctora Yolanda, por esta magnífica presentación sobre la historia y la historia de las mujeres en Panamá. Le damos la palabra al doctor Guillermo Castro, que seguro tiene algunos comentarios. Sí, yo te agradezco mucho. Quisiera mencionar, creo que son 6 cosas muy puntuales. Esta intervención de Yolanda, esta contribución de Yolanda no puede haber sido más oportuna, porque ocurre en momentos en que en Panamá, que ya ha emergido como una demanda cultural muy importante, la renovación del saber histórico, que tiene especial importancia en este momento de crisis y transición hacia lo ignoto por lo que estamos atravesando. Y Yolanda, además de plantear, Yolanda llega a esto, pero llega a través de la oferta que nos hace de una muestra de la atención a esta demanda que va emergiendo en lo que se refiere, por ejemplo, a la mujer como sujeto y no mero objeto de la historia. Y esto es especialmente importante, insisto, porque aún están pendientes de atención muchos otros campos. Empezamos a redescubrir que vivimos inmersos en un sistema de relaciones sociales que cambia con el tiempo, que forma y se transforma continuamente, y dentro del cual, si queremos comprender y orientar lo que ocurre, necesitamos llegar a conocer mucho mejor, por ejemplo, la historia del trabajo, la historia de las representaciones culturales, la historia de nuestras relaciones con el mundo natural, y así hasta el infinito. Ahora, tal como lo presenta Yolanda, yo creo que todo esto empieza a emerger ya de una manera o de otra a partir de la revisión, por ejemplo, de mitos asociados a la conquista europea y la formación de la nación y el Estado panameño. El mito de una colonia en la que no pasaba nada, desmontado pieza a pieza por Alfredo Castillero. Los mitos que sustentan la cultura
generada, digamos, por la primera generación de intelectuales republicanos, desmontados en una medida muy importante por Luis Pulido Ritter, incluyendo el mito de Anayansi entre ellos. Los mitos asociados a la eficiencia norteamericana y a la eficacia tecnológica del canal como una entidad ajena a este mundo, desentrañados ampliamente por Marixa Lazo, con su descripción del costo humano y social que tuvo para Panamá la construcción del canal a partir del vaciamiento y de la reducción de sus ciudadanos, los ciudadanos que allí residían a la categoría de nativos que había que reubicar. Y están, por supuesto, la permanente discusión, pongo otro ejemplo, a que Olmedo Beluche viene sometiendo las mitologías relacionadas con la formación de la nación y el Estado en los siglos XIX y XX. Nada de esto quiere decir que quienes han escrito han dicho una palabra definitiva, simplemente quiere, como hacía Yolanda al final de su charla, resaltar que somos parte de un movimiento de relevo generacional y cultural de una enorme importancia que aún no alcanzamos a percibir bien. Y esto, creo, este relevo espontáneo debe ser encarado realmente en el debate cultural en Panamá, en el debate intelectual en Panamá, como una necesidad que ya es urgente para el desarrollo humano de la sociedad que somos y sobre todo para ir adelantando la sociedad que quisiéramos llegar a ser. Y yo me despido con una paradoja cuya discusión también está pendiente en la cultura popular. Es la paradoja de Rufina Alfaro, que según dicen algunos, no existió porque no hay prueba de que haya existido, y que sin embargo existe como un patrimonio irrenunciable de nuestra identidad. De ese tipo de temas también habrá que ir abriendo discusión. Muchísimas gracias, Yolanda. Siempre bienvenida aquí, en ti misma y en lo que haces con la gente con quien trabajas. Gracias. Gracias de nuevo. ¿Puedo decir un comentario breve? Claro que sí, doctora. Adelante. Algo que me ha sugerido y que no era el tema muy abarcador, el tema acerca de los mitos y la desmitificación. Yo creo que la historia, y eso no es un pensamiento mío, lo comparto con muchos colegas, la historia tiene que desmitificar, porque en su momento hay una historiografía que hace que lo que hace, su función principal es crear mitos, crear héroes, crear heroínas. Por ejemplo, Rufina, ¿no? ¿Es un mito necesario? Sí, para determinados objetivos en el momento de la construcción de un Estado-nación. Pienso yo, hace falta crear mitos femeninos para que las mujeres de alguna forma se sientan representadas y se sientan parte, pertenecientes a una nación, a un Estado, ¿no? ¿Es verdad que existió Rufina o no? Bueno, quizá no. Yo creo que la historiografía tiene un trabajo ahí de investigación por realizar, interesante, pero que a la par que quizá pueda destruir el mito o acabar con el mito de Rufina y tener como conclusión no existió tal personaje, a la par de esto tiene la misión de investigar sobre la historia de las mujeres en la época de Rufina, y de ahí aparecerán muchísimas Rufinas, muchas Rufinas, mujeres de la vida cotidiana, mujeres anónimas, y eso me parece que es la construcción, es la tarea de construcción y de construcción que deben de ir juntas, ¿no? Y creo que esto no se contradice con la formulación de la paradoja de Guillermo, pero reorienta, creo, un poco el trabajo investigativo de la historia en este caso, ¿no? Ya veo qué bueno que hizo el comentario. Ahora sí, antes de que nos echen, cerremos nosotros. Gracias. Gracias, Yolanda.
Muchas gracias, doctora Yolanda, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy y nos vemos en el próximo Saber de la Ciudad. Gracias. No sé.